Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los usuarios de la Biblioteca Pública Municipal Manuel R. Gutiérrez. En esta serie de entrevistas que estamos haciendo, hoy tenemos el grandísimo honor de presentarles a nuestro director general de bibliotecas. Él es doctor en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, maestro en Teoría Literaria y licenciado en Letras Hispánicas, ambos por la Universidad Autónoma Metropolitana. Se desempeñó como profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ha brindado apoyo a proyectos de investigación literaria. Algunos de ellos fueron diseño de recursos informáticos para la didáctica de la literatura bajo el modelo de competencias, voz y verso en los siglos de oro, etc. En el 2015 fue galardonado con el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología e Innovación Chihuahua en el área de Humanidades, Educación y Ciencias de la Conducta. Y bueno, entre muchas cosas que ha realizado el doctor Marx Arriaga Navarro. Bienvenido, doctor. Es un honor para nuestra biblioteca tenerlo aquí. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todas sus bibliotecarias. Doctor, lo primero que me gustaría que nos comentara es, ¿usted qué piensa desde su experiencia por qué México debe ser un país de lectores? Es una pregunta muy interesante, muy importante. Diría que en estos tiempos más, pero desde siempre. La lectura es una herramienta fundamental para las sociedades, para la transmisión del conocimiento y para el desarrollo tanto cultural como empresarial, económico, social. Hay datos que nos demuestran que en la medida que la sociedad consume leer, tiene hábitos de lectura, esas sociedades tienen un mayor crecimiento económico. Entonces es claro que el vínculo entre lectura, educación y bienestar está muy ligado. Esto nos demuestra por qué a lo largo de la historia los países que no han invertido en una cuestión cultural educativa y se han rezagado en la lectura y escritura, observan abusos. Entonces, para nosotros la lectura, bueno, en este caso para mí, yo considero la lectura como una gran herramienta, porque es la manera en como el ciudadano, como el sujeto, empieza a tomar conciencia de los problemas sociales que hay, porque lo obliga a la lectura a ponerse en la situación de otro, tener solidaridad con las personas, con lo que dicen, con lo que piensan, y empezar a evaluar los problemas desde otro entorno, desde otra perspectiva, y eso abre la oportunidad al sujeto a que quien tenga un juicio crítico, evalúe su presente, su circunstancia, y entonces tome decisiones si se encuentra en un buen camino o debe corregir el rumbo, por un lado, y por otro, una cuestión de solidaridad. En la medida en que él se obliga a asumir un punto de vista diferente o tener un juicio crítico de las cosas diferente al que él tenía, empieza a escuchar a las otras personas. Y eso es básico para empezar a conformar una sociedad que asume que lo que sucede en su entorno debe de ser constantemente evaluado. Hoy uno de los problemas que encontramos es el desarrollo tecnológico. El desarrollo de la ciencia y la tecnología ha traído grandes beneficios, pero también ha traído grandes vicios. A un lado de las virtudes vienen los vicios, y esos vicios deben de ser resueltos en la medida en que el sujeto evalúa las acciones que ha tomado y cómo tratar de resolver los problemas que ocasionaron aquellas acciones. Y eso solo lo logra en la medida en que hay un análisis crítico de la circunstancia, en la medida en que se asume la realidad desde otra perspectiva. Eso es un principio básico de la lectura, de ahí la importancia de tener una generación lectora, no solo en México, sino en todas las comunidades. En la medida en que la gente lea, va a estar preparada para evitar los abusos, ya sea abusos que uno mismo provoca o que le provocan desde otros ámbitos. Entonces, la lectura es una herramienta básica para el crecimiento del individuo, para su formación como ciudadano, para la construcción de una sociedad, para la construcción de una identidad, y privar a las sociedades o no apostar por la lectura
limitar las posibilidades de crecimiento que tendrá ese entorno social. Los problemas que hoy vemos de violencia, de falta de crecimiento económico, de abusos ambientales, abusos ecológicos, son el resultado de una política pública que no centró el punto. ¿Cuál sería para usted la mejor edad para empezar a ser un lector? También la historia nos demuestra que cualquier edad es buena para ser buen lector. Llegar a ese calificativo de bueno y malo es un juicio de valor. La lectura es difícil valorar quién es un buen lector y quién es un mal lector. Sin duda lo da los clásicos de la literatura, el consumir alta literatura o el corpus literario clásico y entenderlo nos habla de hábitos avanzados de lectura. Y esto en contraposición de lecturas sencillas. Hay dos tipos de fenómenos que tenemos y a lo largo de la historia se evaluó como, por ejemplo, en el siglo XIX. El siglo XIX estuvo marcado en el ámbito de la literatura de la novela, y la novela estuvo vinculada hacia las mujeres y se ponía en contraposición la novela como fenómeno de escritura y diseñada para la lectura de una mujer y se encasillaba en una lectura sentimental, una lectura fácil, versus o enfrentada hacia una literatura tecnificada, científica, que no estaba vinculada a la mujer, sino al contrario, hacia los hombres. ¿Hacia dónde quiero ir? Es decir, el tener un patrón de que es un buen lector habla sin duda del momento histórico en donde nos encontramos y lo que la sociedad evalúa como lecturas necesarias, obligatorias, por un lado. Por otro, una sectorización donde se dice a los niños, esta es la lectura que debe hacer, la mujer esto, el hombre hace esto. Ese es otro tipo de encasillar la lectura, de sectorizarla, de segregar el fenómeno de la lectura. Y por último, lo que hablarían otros especialistas de lectura, que sería aquel sujeto que, a pesar de todos esos estereotipos de literatura para mujeres, para hombres, para niños, para clase alta, para clase baja, en primaria, en espacios no escolares, lecturas religiosas, literatura técnica, al margen de aquello, nos encontramos con un lector que es capaz de leer entre líneas. Un buen lector, más allá de los estereotipos que podamos dar de juicios de valor, es aquel sujeto que sabe tomar un texto y encontrar entre las palabras el mensaje oculto o las motivaciones que tuvo el escritor para codificar su mensaje a través de ese texto. La habilidad que tiene el sujeto para poder colocarse en la posición del autor, ya sea un texto técnico, un texto literario, un texto histórico, colocarse en esa posición y poder comprender, asumir cuál es el significado oculto que intentaba, o el significado profundo, no digamos oculto, el significado profundo, el significado primigenio que tuvo el escritor para escribir esa obra, el autor para escribir esa obra, el llegar a ese nivel y poder colmar o completar la expectativa que tuvo el autor buscando un lector ideal en su texto, eso es lo que llamaríamos un hábito de lectura avanzado o un lector competente. Claro, para poder llegar a ese nivel debe de pasar un entrenamiento el sujeto a lo largo de la vida, y por eso llegar a un punto de decir la mejor manera de iniciar el trámite para llegar a esta meta de buen lector es en la infancia, pues puede ser una fantasía o puede ser una realidad. Es decir, en la medida en que el niño se va guiando para llegar a este estado avanzado, las lecturas van siendo poco paulatinamente cada vez más complejas para lograr entrenarse como un lector crítico profundo que encuentra estas motivaciones profundas del hecho de la escritura. Si eso sucede, lo llegará. Pero si encontramos niños donde se simplifica la lectura, encontramos niños donde nunca dan el paso siguiente porque las lecturas fueron diseñadas para tan solo una cuestión de consumo, donde no hubo
un desarrollo crítico del sujeto, nunca llegará a ser un lector competente. ¿Cómo veremos esta competencia? Y la vemos todos los días, cuando las personas leen encabezados en medios de comunicación y no son capaces de entender que atrás de aquello hay tal vez una manipulación de los medios, de aquel que está filtrando la información con un punto de vista político o económico. Y ese es un termómetro que nos habla de cómo en los hábitos de lectura avanzadas o los lectores competentes, los lectores claves son una minoría, y esa minoría puede suceder en la tercera edad, en la edad de la madurez o en la edad de la infancia. Todo tiene que ver con el desarrollo del sujeto. Si llegó un proceso educativo que lo guió a convertirse en un sujeto competente, en un sujeto con juicio crítico de lo que lee, entonces llegará a una madurez lectora. Si no, se quedará en una cuestión de infancia. ¿Qué edad es la adecuada? Cualquier edad. Cualquier persona puede asumir el reto de convertirse en un lector experimentado, en un lector competente. Es difícil, sin duda es difícil, y para eso están los clásicos, sin duda los clásicos de la literatura, porque son lecturas que obligan al sujeto a salir de su zona de confort, de obligarse a tratar de encontrar las motivaciones ocultas de los escritores, desde los clásicos grecolatinos hasta las novelas modernas de autores consagrados, ¿no? Ya por los cánones literarios. Entonces, cualquier obra que sea un clásico, yo sé que a veces hay algunos triviales como Quijote, la misma Ilíada, Odisea, o alguna tragicomedia medieval, no estoy pensando en la Celestina. Cualquier obra que forme parte del corpus de la literatura universal obliga al lector a salir de su zona de confort y tratar de entender, de obligarlo a ponerse en una posición de un sujeto ideal para poder comprender el mensaje oculto, las motivaciones ocultas. Y esos son los primeros pasos para una lectura, para ser un lector competente. ¿A qué edad se deben hacer? A cualquier edad. Es solo una decisión del sujeto que asume que quiere pasar de una infancia lectora a una madurez lectora y está dispuesto a comprometerse con la lectura entre líneas. Gracias, doctor. Nuestra biblioteca tiene un 80% de usuarios que son niños, digamos un 10% que son adolescentes y el resto son adultos mayores. ¿Nos podría recomendar alguna lectura, ahorita que todavía estamos en este confinamiento en casa, resguardados, alguna lectura que pudiéramos hacer, buscarla en internet? Hay bibliotecas virtuales, pudiéramos buscar y pues hacer la lectura? Sí, claro. Yo sé que a veces insisto mucho en los clásicos, y hay novelas modernas donde puede el sujeto encontrar momentos de entretenimiento que lo liberen, que lo evadan de esta realidad que a veces es caótica. Pero a mí me gustaría, yo recomendaría obras que obligan al sujeto, en especial en esta cuestión de contingencia, a evaluar que aunque vivimos en momentos de crisis y a veces no tenemos dinero suficiente, o a veces la salud no es la que uno esperaríamos, hay gente que está sufriendo, que siempre se puede estar peor. Y una novela cortita describe la pobreza y cómo los sujetos, a pesar de que no tienen prácticamente nada, encuentran la manera de tener relaciones entre ellos. Y vemos que dentro de la pobreza hay niveles, y que las dinámicas que se dan en las altas esferas sociales también se replican en la baja esfera, es decir, los abusos que hace el rico sobre los trabajadores también se dan en el sector más bajo, donde cualquier persona que quiera tener un poco más de dinero trata de abusar de aquel que ha quedado por debajo de su escala. Hay una novela que lo refleja muy bien, que se llama Misericordia, de Pérez Galdós,
es uno de los clásicos del siglo XIX, que refleja muy bien ese sufrimiento de las clases oprimidas, de ver cómo las personas con el afán del consumo, algunos porque lo tienen, otros porque lo desean, aunque viven en la miseria, pero en este ambiente consumista que ya se venía gestando desde el siglo XV, pero que en el siglo XX explota en este capitalismo, bueno, en el siglo XIX se empiezan a dar estos elementos de cómo la miseria, de cómo el avance tecnológico está ocasionando una miseria grande en la sociedad, y que dentro de esa miseria las virtudes como sería la solidaridad, la empatía, se están perdiendo. Y entonces son sujetos fríos que están dispuestos a hacer cualquier cosa por una migaja de pan. Entonces, hoy que estamos en esta situación de crisis, y a mí me sorprende ver la falta de solidaridad de muchas personas, donde hemos encontrado una nueva sectorización. Ahora ya no solo son estratos económicos de los ricos frente a los pobres, o el patrón frente a los empleados, o las mujeres o los hombres frente a las mujeres, los blancos o el peninsular frente a la comunidad indígena. Ya no solo es eso, ahora hemos generado una nueva violencia más, pareciera, entre la gente que aparentemente está sana o que tiene los elementos para buscarse una higiene o buscarse una ciertos patrones de salud que nos está marcando la Secretaría, frente a los que no. Entonces, frente a esta nueva sectorización, esta violencia que se está generando, quédate en casa porque puedes tú ocasionar que termine mi salud, para que me enferme, debemos de reflexionar sobre la violencia y los problemas que esto genera, tener mayor solidaridad, mayor empatía. Y esa lectura de Pérez Galdós, de Misericordia, refleja muy bien la España del siglo XIX y la miseria, y de cómo uno llega a estereotipar a los pobres, pero dentro de los pobres puede haber actitudes nefastas. Entonces no se trata de que el rico, por tener algo, por tener una casa, por tener una escuela, por tener una empresa, va a ser una mala persona. No está relacionada el dinero con la cuestión cívica del ciudadano, sino en realidad son la toma de postura que tiene frente al entorno. Es decir, una persona que no ha tomado una conciencia social y que está dispuesta a hacer cualquier cosa para consumir todo lo que tenga frente, pues se convierte en un problema frente a otro sujeto que ha tomado una conciencia social y asume que por encima y por debajo hay personas, y a sus lados, que comparten o no elementos. Y entonces, en esta conciencia social, él asume que debe ser responsable con lo que consume, porque si él consume de más, está privando a sujetos para que puedan desarrollarse, y se genera un ambiente de violencia. Entonces, cuando llegamos a ese punto y pensemos en cuestiones tan triviales como no tirar la basura, no tirar el agua, consumir de manera consciente los elementos que nos da la naturaleza, sin tratar de agotarlos sin una reflexión de lo que puede ocasionar, pues bueno, en la medida en que el sujeto adquiere esa conciencia social, pues se va generando sociedades más tolerantes. Lo que verán en Misericordia de Pérez Galdós será una sociedad donde ricos y pobres, ambos sectores, han perdido la conciencia social. Ninguno tolera a otro. Entonces vemos el final atroz de esa sociedad donde pareciera que no hay salida. El final ya lo leerán y notarán el pesimismo del autor, de ver que ese siglo XIX terminaba y el siglo XX nada bueno se vería a la puerta. Esa lectura yo recomiendo. Ya de una vez pongo 3 lecturas más. Una serie de 2 novelitas, son cortas, tanto Misericordia como estas dos se pueden leer muy fácilmente, que sería Abel Sánchez y La tía Tula, de tal vez el gran filósofo hispano del siglo XX, Miguel de Unamuno. Unamuno
va a escribir dos novelitas donde va a tocar dos temas, el de la fraternidad y el de la sororidad. Seguimos en este ambiente de envidia, seguimos en este ambiente de sectorización, donde se están buscando las salidas para encontrar sociedades más sanas, sociedades tolerantes. Y dirá, bueno, ¿qué problemas ocasiona el machismo, la fraternidad, la relación entre hermanos varones? Llegándole al análisis Abel Sánchez, desde Abel a Caín y Abel, la relación primigenia de dos varones, ahí empieza su reflexión sobre las virtudes y los vicios que ocasiona el carácter de Abel y el carácter de Caín, y de cómo estos dos caracteres son los elementos medulares de la sociedad capitalista del siglo XX. En una novelita fácil de leer, donde el punto central es el vicio de la envidia. Eso es lo que va a reflexionar de cómo la envidia es el gran pecado de la humanidad y es lo que ha ocasionado todos los pecados posteriores o todos los vicios posteriores del ser humano. Y verá que esa envidia es el elemento central de la fraternidad. La relación entre Caín y Abel es una relación fraternal centrada en la envidia. Y de ahí empieza a desarrollarlo. Entonces va uno reflexionando sobre ello. Y por otro lado, la tía Tula. La tía Tula es la relación entre la sororidad, entre las mujeres. Entonces empieza a evaluar cómo tampoco dentro de las mujeres, también dentro de las mujeres hay algunos vicios que deben resolverse. Y por último, ya ahora una serie de cuentos que sería El Llano en Llamas. El Llano en Llamas de Juan Rulfo son una serie de relatos del costumbrismo mexicano de la segunda mitad del siglo XX, donde reflejan las virtudes y los vicios que encontramos en la periferia, en el interior. Vale la pena reflexionar porque desde el siglo XIX, podemos hablar desde el XVII, después de la industrialización del XVIII y XIX, pero sin duda en el XIX, en la explosión del capitalismo, en la explosión de estos modelos de consumo, el campo y las costumbres de provincia se fueron perdiendo. Juan Rulfo en esa intención trató de plasmarlo en dos obras, solo escribió dos obras, y son dos obras clásicas de la literatura. Una sería Pedro Páramo y la otra El Llano en Llamas. Pedro Páramo es una novela compleja que es para ya lectores experimentados, ya lectores avanzados, pero Juan Rulfo en El Llano en Llamas genera una serie de cuentitos de aparente fácil asimilación, pero que en el fondo hay reflexiones profundas sobre el machismo, la segregación, la violencia, los abusos que genera los patrones políticos, la revolución, el México postrevolucionario, un montón de escenarios que va planteando, o sea, es como un juego de teatralidades, de pequeños teatros que van conformando el carácter de lo mexicano a través de pequeños cuentos en El Llano en Llamas. Entonces, estas cuatro lecturas, Misericordia de Pérez Galdós, La tía Tula, Abel Sánchez de Unamuno y El Llano en Llamas, creo que deberían ser textos obligados para todo mexicano leerlo, para todo sujeto, porque allí empezará a cuestionarse hasta dónde las decisiones que tomo pueden ser evaluadas desde un carácter individualista, o debo reflexionar sobre las implicaciones sociales de cada una de estas decisiones. Creo que el sujeto, si lee a profundidad, o sea, si se toma la calma de leer entre líneas cada una de estas novelas, generará una empatía social que le puede ayudar a resolver los problemas. Pues bien, amigos usuarios de la biblioteca, ya con estas recomendaciones que nos dio el doctor Marx, yo creo que tenemos suficiente material para aprender y para pasarnos un momento ameno en esta cuarentena, mientras podemos salir de casa, mientras podemos reactivar de nuevo nuestras actividades normales. Pues bien, doctor, un mensaje para nuestros usuarios, por favor. Sí, las lecturas que les recomendé todas están en su biblioteca. El día que regresen podrán encontrar esos libros, forman parte del acervo que
que está en la mayor parte de bibliotecas públicas. Tal vez Unamuno es el que a veces cuesta trabajo encontrarlo, pero de ahí en fuera, tanto Rulfo como Misericordia son lecturas que encontrarán en la serie Porrúa o en algunos otros de secciones de los 700, los van a encontrar varias veces por ahí. Okay. Como despedida, yo le pediría a toda la comunidad de bibliotecarios que sin duda hay una empatía con nosotros. Nuestro trabajo es un trabajo especial, es un trabajo que surge de una cuestión voluntaria. O sea, no estamos en la biblioteca pública por un beneficio personal, sino porque somos servidores públicos que asumimos que nuestro trabajo, como el del profesor, como el del sacerdote, es una cuestión vocacional. Y no pierdan ese sentimiento de vocación. O sea, lo suyo es un trabajo excepcional que están realizando. La comunidad lo necesita, los niños, los adolescentes requieren espacios donde se sientan cómodos, espacios donde los escuchen, donde puedan encontrar momentos de paz, y no perdamos eso en las bibliotecas públicas. Vienen tiempos muy difíciles, porque los sistemas económicos de todo el mundo van a tratar de reactivarse de manera atroz, es decir, van a tratar de recuperar todo lo que económicamente perdieron en estos meses de pandemia. Entonces veremos abusos de consumo muy fuertes, es decir, campañas publicitarias violentas para que el sujeto salga a la calle y consuma, contratos laborales precarios donde se les pagará lo mínimo y se explotará al trabajador, simplificación de la capacitación para lograr una certificación rápida. Entonces, se viene una serie de abusos en diferentes partes de los sistemas económicos que hoy tenemos, y el ciudadano, el sujeto necesita espacios de confianza donde nosotros le brindemos paz, tranquilidad, salida, sin que desconfíe que atrás de nuestras intenciones estamos tratando de venderles algo o quitarles las pocas propiedades, del poco dinero que tienen. La biblioteca debe continuar como ese remanso de seguridad donde puedes mandar a tus hijos a leer y sabes que el trabajo de la bibliotecaria es sincero, que no está atrás de algún beneficio económico. No perdamos el piso, no pensemos que la cuestión de salud estará por encima de nuestro carácter humano. Nosotros somos sujetos sensibles y sin duda apoyaremos para que la pandemia termine lo antes posible. Tomaremos todas las medidas de salud, pero sin olvidar la sensibilidad que nos ha caracterizado, porque nada perdemos con decirle a uno de nuestros usuarios, por favor, quédese en casa, por favor, póngase un cubrebocas, por favor, lávese las manos. Nosotros sabemos que entre la imposición de lávate las manos, por favor, lávese usted las manos, en ese juego de palabras hay matices gigantescos, donde el usuario adquiere empatía, adquiere solidaridad, porque sabe uno uno reconoce que lo tomaron en cuenta, que no le están imponiendo nada, sino que lo hacen por un beneficio social, un beneficio personal del usuario. Entonces les pido eso, que no pierdan el carácter humano, no pierdan la solidaridad, no pierdan esta cuestión de voluntariado de que nos ha caracterizado como profesores, como bibliotecarios en todo el país. Ese sería mi mensaje que le doy a las bibliotecarias, que se mantengan todavía en comunión con su contexto. Agradezco mucho el tiempo que se tomó para esta entrevista y de verdad es reconfortante oír tantas palabras tan bonitas que nos traen los libros a través de usted, que ya leyó mucho. Entonces, para nosotros es muy reconfortante escucharlo. Y agradezco el tiempo nuevamente y gracias, usuarios de la biblioteca, por seguir esperándonos y por seguir las actividades que tenemos desde nuestra página de Facebook. Nos vemos pronto y un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.